En el video de hoy veremos el capítulo 11, que trata de frotamiento, deslizamiento y apoderamiento, fricción y desgaste. Se dice que Dios creó los materiales, pero sus superficies son obra del diablo. Como ya sabemos, cuando las superficies se tocan, hay deslizamiento, hay fricción, y donde hay fricción, por lo tanto, hay desgaste. Estos fenómenos son estudiados por los tribólogos, que es el sustantivo colectivo para aquellos que estudian la fricción y el desgaste. La pérdida de energía y el equipo desgastado causan costos enormes para cualquier producto. Las propiedades tribológicas no son atributos de un solo material, sino de un material utilizándose sobre otro, con casi siempre un tercio en el medio. Este tercio puede ser otro material o un lubricante, por ejemplo, como veremos a continuación. Dicho esto, de ser eliminada la fricción y el desgaste, la eficiencia de los motores, cajas de cambios, trenes motrices, entre otros, podría aumentar enormemente. Sin embargo, uno debe recordar que sin el desgaste, los lápices no escribirían en papel o tiza en pizarras, y sin fricción, uno se deslizaría de la más mínima inclinación. Las propiedades tribológicas son las siguientes. Cuando dos superficies se ponen en contacto bajo una carga normal, o sea, esta fuerza normal que vemos aquí, y una se desliza sobre otra, una fuerza que es esta que está aquí, una fuerza de fricción, se opone al movimiento. O sea, como esta fuerza está en esta dirección, eso significa que esta caja está tratando de ir en esta dirección. Esta fuerza F sub S es proporcional a la fuerza normal, pero no depende del área de la superficie. Como vemos aquí, de fricción es igual a el cociente entre estas dos fuerzas, es decir, F sub S entre fuerza normal. Cuando las superficies se deslizan, se desgastan, el material se pierde de ambas superficies, incluso cuando uno es mucho más duro que el otro. Por lo tanto, se calcula muchas veces una tasa de desgaste, que aquí vemos como W, que es igual al volumen perdido por la fricción, expresado en metros cúbicos, entre la distancia del deslizamiento, expresado en metros. Por lo tanto, esta tasa debe de dar en... Bueno, no, está bien, ok. Sí, solamente se divide el volumen perdido por la fricción entre la distancia del deslizamiento. Una cantidad más útil para estos propósitos es el desgaste por unidad de área de superficie, denominada tasa de desgaste específica, que aquí hemos representado por la letra griega ohm. Esta tasa es igual al cociente de W que vimos aquí calculada, o sea, la tasa de desgaste, entre el área de la superficie. Y la constante de Archard es una constante, valga la redundancia, que mide qué tan propenso es que ocurra desgaste en una superficie. Es representada por K sub A y su unidad de medida es megapascal a la menos 1. Esta tasa, la constante de desgaste de Archard es igual a, como vimos anteriormente, ohm, que es la tasa de desgaste, es el desgaste por unidad de área de superficie, entre P, que sería como la presión de los rodamientos. Vemos entonces hay una relación que con una
una constante de Archard alta, vemos que el desgaste es rápido a una presión de rodamientos dada. Fricción y desgaste de las trazas. Vemos acá en esta gráfica muchos coeficientes de fricción de diferente grupo, familia de materiales. Esta figura muestra valores aproximados para el coeficiente de fricción en superficies secas, es decir, sin lubricar, en deslizamiento con una contracara de acero. O sea, todos estos materiales están siendo rozados contra acero. Ciertas combinaciones muestran valores mucho más altos, ya sea porque se apoderan cuando se frotan o porque una superficie tiene un módulo bajo y por ello se ajusta a la superficie rugosa de la otra. En el otro extremo hay combinaciones deslizantes con coeficientes de fricción excepcionalmente bajos, como vemos acá, el PTFE, al deslizarse con acero pulido. Ahora vemos una gráfica que expresa la relación entre la tasa de desgaste y la dureza del material. Entonces vemos que se compara la constante de desgaste de Archard y la dureza, que en esta gráfica está expresada en megapascales. Vemos entonces que los mejores materiales para rodamientos, para una presión de rodamiento P, son aquellos con el valor más bajo de la constante de Archard, es decir, con los más cercanos a la parte inferior del diagrama. Los materiales de una clase determinada, como por ejemplo los metales, como vemos acá, tienden a estar en la pendiente descendente a lo largo de la figura, lo que refleja el hecho de que la baja tasa de desgaste es asociada con alta dureza. Y tiene sentido, porque mientras más duro es un material, más se opone a que otro material lo penetre. Entonces, por lo tanto, se desgasta menos por el roce con otro material. Entonces, pasemos ahora a la parte del video que habla de la física de la fricción y el desgaste. Estamos hablando de la fricción. Por más que se pulan, las superficies nunca son perfectamente planas. Cuando dos superficies se ponen en contacto, no importa cuán cuidadosamente han sido elaborados, solo se tocan en los puntos donde las asperezas se encuentran, como vemos acá en esta figura. El desgaste se divide en dos tipos de desgaste, que es el desgaste adhesivo, que es característico entre los mismos materiales o similares, que las puntas de aspereza, al ser pegadas, causan cizallamiento. El desgaste abrasivo es cuando una superficie es mucho más dura que la otra. La punta de aspereza del material más duro rompen las del más suave. Para minimizar la tasa de desgaste se debe minimizar el tamaño de los fragmentos y eso significa minimizar el área de contacto. Diseño y selección de materiales para gestionar la fricción y el desgaste. Se utiliza mucho la lubricación, ya que la mayoría de estos lubricantes son aceites viscosos que contienen aditivos con grupos polares, es decir, ácidos grasos con grupos de alcoholes no muy diferentes del jabón ordinario, que se unen a las superficies metálicas para crear una capa, como vemos acá. Esa capa que evita que haya demasiado roce. Por igual hay rodamientos planos, que si se lubrican correctamente, la superficie de los rodamientos deslizantes no se tocan. Entonces, casi cualquier material que cumpla con las otras limitaciones del diseño funcionará. Acero, hierro fundido, latón, bronce. Las propiedades clave del material son la resistencia y la resistencia a la corrosión y la conformabilidad. Esta última es la capacidad de adaptarse a una ligera desalineación. Existen también rodamientos rotatorios.
En ese tipo de rodamiento, la carga es transportada por un conjunto de bolas o rodillos atrapados entre una pista interna y una pista externa por una jaula. Cuando la carga es radial, la carga se lleva en cualquier momento por la mitad de las bolas o rodillos, pero no por igual. Su área de contacto con la pista es pequeña, por lo que las tensiones de contacto son altas. El requisito principal es que la deformación de los componentes de rodamiento permanezcan en todo momento elástico, por lo que el criterio para la elección del material es el de alta dureza. Movemos acá una bola y dos pistas, una interior y otra exterior. Bien. En fin, ¿qué aprendimos al leer este capítulo? Que cuando las superficies se deslizan hay fricción y hay desgaste. Y si se elimina toda fricción, una rueda giraría para siempre. Si se elimina todo el desgaste, entonces también duraría para siempre, porque nunca se desgastaría, o sea, nunca perdería material. Entonces, eliminar ambos es tan probable como vivir para siempre sin comer. Por lo tanto, tenemos que aprender a vivir con ellos, usarlos cuando son útiles para minimizar los problemas que causan cuando son una molestia. Por igual, la fricción, el desgaste y la corrosión causan más daño a los mecanismos que cualquier otra cosa. Son los últimos determinantes de la vida de los productos, o lo serían si los mantuviéramos hasta que se agotaran. Pero en la sociedad actual, muchos productos se analizan antes de que se desgasten. Muchos cuando todavía funcionan perfectamente bien. Bien, ese es el fin del video. Muchas gracias por escuchar. Para este video se utilizó el libro de Materials Engineering Science Processing and Design de Ashby, Shercliffe y Sebon.